Hola, bendiciones, mis hermanos y hermanas del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al programa Leyendo la Biblia en un año. Yo soy Alexander Suárez y hoy nos corresponde la lectura de los capítulos 35 al 37 de Éxodo. Estamos ya en los últimos capítulos de este interesante libro. Para que no te pierdas las próximas lecturas, te invito a que puedas suscribirte a este canal, que puedas activar las notificaciones y, por supuesto, compártelo con otras personas. En el capítulo anterior hablábamos acerca de las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte, mientras el pueblo de Israel había decidido hacerse un becerro de adoración, un becerro de oro, propiciado la elaboración de este becerro por Aarón, quien era el sumo sacerdote. Sumo sacerdote escogido por gracia, porque por mérito, su acción de elaborar un becerro de oro con los zarcillos de las personas que estaban en el pueblo de Israel es el indicativo de que Aarón tenía todavía muchas cosas que aprender. Moisés vio indignado lo que estaba sucediendo, rompió las tablas de los 10 mandamientos y se hizo una obra de justicia, donde algunos decidieron mantenerse en rebeldía y sufrieron la consecuencia. Moisés volvió a subir al monte Sinaí y estuvo durante 40 días y 40 noches y su rostro resplandecía y cubría su rostro para poder hablar con el pueblo de Israel. Si aún no has visto los capítulos anteriores, te recomiendo que lo hagas y por supuesto recuerda orar para agradecer a Dios por las bendiciones recibidas y también para pedir orientación en esta nueva lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 35 para continuar esta historia. Dice el versículo número 1 que Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Y vuelve a repetir lo que ha venido diciendo en capítulos anteriores. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Fíjate que hay una restricción para que el ser humano, y en este caso Israel, disfrute de un día de descanso. Yo creo que todos los que trabajan en empresas o que tienen la oportunidad de tener un empleo y recibir un salario, anhelan siempre su día libre. Es un derecho tener su día libre, porque el cuerpo, así como necesita descansar diariamente, también lo necesita hacer de manera semanal para que pueda realizar sus funciones de manera adecuada. Yo estaba leyendo, y lo he hecho aquí en el canal con ustedes, el libro El Carpintero Divino, donde habla de los atributos de la divinidad de Cristo, la autoridad que Cristo tiene sobre el Shabbat. Algunos han justificado las acciones de Jesús para decir que ellos también pueden trabajar en sábado. Jesús, que es Dios hecho hombre, trabajaba haciendo bien a los demás porque esa es su obra, la obra de mantener la estabilidad de todo el universo y de ayudar a sus criaturas. Cuando yo decido trabajar en sábado yendo en contra de un mandamiento que se ha venido repitiendo a lo largo de todo este libro de Éxodo, estoy tomándome atribuciones que no me corresponden. Estoy tomando el lugar de Dios. Porque el único que trabaja para mantener el equilibrio universal es Dios. Quien creó el reposo fue Dios. Quien estableció el descanso semanal para el hombre fue Dios. Y es una orden divina. 6 días se trabajará. Y esto no era solamente para Israel, esto era para toda la humanidad. Porque en el Génesis, en el Edén, en un mundo donde no había pecado, ya esto se había establecido. Dios bendijo y santificó el día de reposo, el sábado, el Shabbat, el séptimo día de la semana. Lamentablemente esto no se enseña en nuestras iglesias. Esto ha quedado olvidado por nuestros dirigentes. La Biblia es clara: 6 días se trabajará,
mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Como hoy, esta normativa no tiene la aplicación de la justicia inmediata, entonces se ignora. Pero fíjate que esto trae una consecuencia, que es la muerte. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y algunos han tomado este texto para hablar acerca de si es correcto o es incorrecto cocinar en sábado. Pues fíjate que estas personas para cocinar tenían que salir a cortar leña, ir a ciertas distancias, cortar la leña, encender el fuego, soplarlo, preparar las comidas. Y no tenían necesidad de preparar comida ese día porque Dios les daba doble porción de maná. Hoy tenemos ciertas comodidades que nos permiten minimizar las actividades, especialmente en el día sábado. Pero nunca está de más, y creo que sería muy correcto, hacer preparativos de los alimentos el día anterior. De esto hablaremos más adelante. Versículo número 6. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá. Ofrendas voluntarias. Dios pedía ofrendas que salieran del corazón de las personas para construir el santuario. Pero así como Dios pide ofrendas voluntarias del corazón, Dios exige, así como exige que nosotros descansemos para nuestro propio bienestar, así exige para la construcción del santuario cosas que salgan de nuestro corazón. Pero Él dice, que salga de tu corazón, pero que sea esto. La cantidad queda de tu parte, pero tiene que ser esto, porque Dios está en el derecho de exigir. Y Él exigió, pidió, solicitó a todo generoso de corazón que trajese oro, plata, bronce, azul. Cuando hablamos de azul estamos hablando de telas azules o tinturas para las telas, azul, púrpura, morado, carmesí, rojizo, lino fino, que era blanco, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todos estos elementos eran para la construcción del santuario que ya leímos desde el capítulo 25. Las instrucciones del santuario se dieron allí. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, que era la cubierta, la tapa, que era totalmente de oro, el propiciatorio para el arca, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, o sea, el pan que va en la mesa de los panes, el candelero o menorá, candelero del alumbrado, y sus utensilios, sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, el aceite del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del tabernáculo, su enrejado de bronce, el altar del holocausto. Dice el tabernáculo, el altar del holocausto, donde se hacen los sacrificios, con su enrejado de bronce, sus varas y sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio exterior, sus columnas, sus basas, las cortinas de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cubiertas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, o sea, las vestiduras sacerdotales,
las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda la obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así los hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Y aquí hay un detalle que a veces se nos escapa. Para el becerro de oro habían llevado anillos, brazaletes, todo, zarcillos de oro para la elaboración del becerro. Ahora, esto indica claramente que no todos participaron de esa ofrenda sacrílega, esa ofrenda blasfema en la elaboración del becerro de oro. No todos. Aquellos que perecieron fueron los que dieron para ese becerro de oro y quienes persistieron en la adoración de esa imagen, y por eso murieron. Del tema de las joyas, de los arcillos y de todo lo que aquí se presenta, hay un libro que les recomiendo que se llama precisamente así, Joyas, lo recomendé en el video pasado, porque el pueblo de Israel había adoptado estas costumbres de Egipto. El hecho de que los israelitas, las mujeres y los hombres y los jóvenes utilizaran este tipo de ornamentos, de adornos, no quiere decir que fuera correcto. Sin embargo, los tenían. Y así como los tenían, se desprendieron de ellos para que sus ofrendas, lo que adornaba su cuerpo y según la perspectiva que ellos tenían, como muchos también tienen el día de hoy, que eso hace que la persona sea más atractiva, ellos se despojaron de sus prendas para llevarlas y de esa manera construir el santuario. Toda clase de oro y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Versículo 23. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pelos de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, telas azules, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, nombre que volvimos a olvidar, sí, porque estos dos hombres que fueron seleccionados para la elaboración del santuario se nos olvidan rápidamente. Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dios permita que tengamos también estas mismas características de estos hombres que el cristianismo ha olvidado, pero que Dios los dejó registrados como verdaderos siervos llenos del Espíritu Santo y que prestaron un servicio voluntario para la obra del santuario. Para proyectar diseños, dice el versículo número 32,
para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así él como Aholiab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra de arte y de invención, y de bordado de azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño conforme, por supuesto, a lo que Dios le había mostrado a Moisés en el monte. Pero ellos tenían el talento que ahora se iba a desarrollar como un don en el servicio. Estos dos hombres, Bezaleel y Aholiab, deberíamos recordarlos como aquellos siervos de Dios que de manera desinteresada prestaron o cumplieron un ministerio en la elaboración del santuario. Dios no los olvida. Si no recibimos recompensas humanas en esta tierra, recibiremos la mayor recompensa en la patria celestial. Capítulo número 36. Así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová le dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Versículo 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que tuvieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, tanto que vinieron, dice el versículo número 4, tanto que vinieron todos los maestros y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer la obra y sobraba. ¿Sabes que a veces se toman estos versículos en algunas iglesias o congregaciones para motivar a las personas a dar más? Pues aquí de corazón las personas daban, ofrecían lo que salía de su corazón, una cantidad que sobrepasó lo que se requería. Y a veces se habla que hay escasez en nuestras iglesias. Hermanos, en nuestras iglesias no hay escasez, porque los hermanos son movidos a ofrendar constantemente. Lo que está sucediendo en algunas de nuestras iglesias a nivel general es que los recursos no se están utilizando adecuadamente. Eso es lo que está pasando. Y algunos dirigentes están poniendo más énfasis en lo material que en el crecimiento espiritual. Porque siempre van a pedir más y más y más y más y no se van a saciar. Aquí se tenía proyectado la construcción del santuario y la cantidad de materiales necesarios según el modelo que el Señor había mostrado con sus medidas exactas. Y el pueblo llevó más de lo que se necesitaba. Hoy en nuestras iglesias podemos tener los recursos suficientes y pareciera que nunca alcanzan porque no se utilizan adecuadamente. Creo que el liderazgo debería reflexionar sobre esto, si es que lo hacen. Y si no lo hace el liderazgo, lo hacemos nosotros. Y reflexionamos y tomamos en cuenta la importancia del uso adecuado de los recursos que llegan a los lugares de reunión, a las congregaciones.
Versículo número 8. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. Fíjate que aquí se está llevando a cabo el cumplimiento de las exigencias divinas. Dios dijo, se va a hacer de esta medida y de esta medida se hizo. Entonces, en los capítulos 25 en adelante, vemos las instrucciones del Señor y en este capítulo estamos viendo el cumplimiento de esas instrucciones. Versículo 10. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra, o sea, estaban a la misma medida. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo, pelo de cabra para la cubierta. La longitud de la cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Recordemos que un codo son aproximadamente 45 centímetros. Las 11 cortinas tenían una misma medida y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaban al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Eran varias capas de cubiertas. Okay, una sobre otra. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio su anchura. 10 codos, estamos hablando de aproximadamente 4 metros y medio de altura de las tablas. Así era la medida del santuario, 4 metros y medio. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía, ¿sí? Al lado sur. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. Alguien me estuvo comentando que yo dije 50 basas en un video anterior. En realidad son 40, 2 debajo de cada tabla porque eran 20 tablas. 2 basas debajo de cada una. Para sus 2 espigas y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, del lado norte, hizo otras 20 tablas con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado occidental, por donde se oculta el sol, el lado occidental del tabernáculo, se hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas eran de plata, 16 en la parte occidental, 2 basas debajo de cada tabla.
Hizo también las varas de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el lado occidental, porque la puerta estaba del lado oriental. E hizo para la barra de medio, que la barra de medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras. Eran de madera cubiertas de oro. Hizo asimismo el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, lo hizo de azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo, para el velo, hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Así también el velo para la puerta del tabernáculo lo hizo de azul, de púrpura, carmesí y lino torcido. Obra de recamador, como un relieve, como un bordado con detalles, una obra de arte. Y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Estas ya son las columnas de la entrada del lugar santo. Vamos ahora al capítulo número 37. Hizo también Basaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 2 codos y medio, y su altura era de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además, fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, de un lado 2 anillos y del otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los 2 lados del arca para llevar el arca. Asimismo, la idea era no tocar el arca. Asimismo, hizo el propiciatorio de oro puro, la cubierta del arca, que era un arca de madera pintada de oro, la cubierta era totalmente de oro, una plancha de oro. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. Así también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Quiero recordar que estos 2 querubines no eran imágenes de adoración porque nadie podía verlos. Cuando el arca salía del santuario y el pueblo comenzaba a marchar, los sacerdotes cargaban el arca cubierta, que nadie viera el arca. Nadie podía verla, nadie podía tocarla. Por lo que esta arca representaba. De hecho, hay una historia de un hombre llamado Usa, es una historia más adelante, que tocó el arca y murió. Se había dicho que no se tocara el arca. Tenía que obedecerse esa recomendación, no tocar el arca. Versículo número 7. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Yo les dije que el arca del pacto representa el trono de Dios. Los ángeles que están alrededor del trono de Dios, que Daniel los describe como millones de millones, y que Apocalipsis muestra a 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, igual que el profeta Isaías, igual que el profeta Ezequiel, estos ángeles son testigos de todo lo que el Señor hace en favor de nosotros. Estos ángeles, representados en el arca, muestran
que los ángeles del cielo están atentos al plan de salvación de Dios. Y dentro del arca, hacia donde miraban estos angelitos, estaban los 10 mandamientos. Versículo número 10. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura. La cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa, y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que se habían de libar, de oro fino. Asimismo, hizo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo, de oro labrado. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. Esto era una menorá de 7 brazos, la caña central y los brazos que salen a cada lado. En su brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana, una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de 1 talento de oro puro lo hizo, con todos los utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo de longitud, y de otro codo de su anchura, era cuadrado y su altura era de 2 codos, o sea, aproximadamente 90 centímetros, y sus cuernos eran parte de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor, sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas, a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido, cargado. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Terminamos este capítulo 37 diciendo que hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático, según el arte del perfumador. Entonces, como les decía al principio, vimos las instrucciones, la información. Moisés, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Moisés tenía que recordarlo todo. Dios le había mostrado de forma didáctica cada uno de los muebles que iban a diseñarse. Lo que nos motiva a nosotros también, mis queridos hermanos, de estudiar el tema del santuario y tener una maqueta del santuario. Una maqueta donde se vea a escala el tamaño del atrio exterior, con todas sus columnas, con la tela, con las tablas, con las cubiertas y cada uno de los muebles en el lugar específico. Si se ha tomado tiempo para hablar de esta instrucción y para corroborar de que todo se hizo conforme a todo lo que el Señor mandó,
quiere decir que esta temática es relevante para nosotros, porque ese santuario, esa tienda de reunión, ese tabernáculo que después se convirtió en un templo, el templo de Salomón o el templo de Zorobabel, en tiempos de Esdras, Nehemías, de el sacerdote Josué y el mismo Zorobabel. Ese templo que una vez fue un santuario, un tabernáculo de reunión, allí se prefigura la obra de Cristo en el santuario celestial. Así como es importante entender la obra del Señor, así también es importante entender la didáctica en la instrucción de ese plan elaborado para beneficio del hombre. Y ese plan elaborado se refleja en el santuario. Se refleja en el altar del sacrificio, en la fuente de bronce, en la mesa de los panes, en el candelabro de 7 brazos, en el altar del incienso y por supuesto en el arca del pacto que contiene los 10 mandamientos y formas de ángeles, 2 formas de ángeles que son testigos de todo lo que Dios hace. Y eso es una manifestación de su gracia. Lamentablemente el tema del santuario ha sido olvidado. Pero hoy más que nunca debemos hacer la diferencia dentro del pueblo de Dios y estudiar el tema del santuario, enseñarlo a otras personas, mostrando el plan de salvación que se cumplió a través de Cristo, porque venido el cumplimiento del tiempo, el Señor envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pero Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Y si el Señor ilustró el plan de salvación a través del santuario, entonces no perdamos el tiempo y tomemos espacio suficiente para dedicarnos al estudio del ministerio de Cristo en el santuario celestial, ilustrado en el santuario terrenal, para que de esa manera nuestra fe se fortalezca y podamos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en el último video donde leeremos los capítulos finales. En el próximo video, los capítulos finales del libro de Éxodo, capítulo 38, 39 y 40. Así que no olvides suscribirte si no lo has hecho, activa las notificaciones y comparte esta información con tus amigos, familiares y conocidos. Será hasta una próxima lectura aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.